Sí. Vale. Y ahora ya tengo. Dale vueltas. ¿Queréis que sorteemos el orden en el que vais a elegir o...? La documentación, por favor. Perfecto. Gracias.
Terminado el turno de preparación, ya saben que se ha procedido a la votación de los grupos a favor y en contra de las posturas. Ha salido a favor la Universidad Pública de Navarra y en contra la Universidad de las Islas Baleares. Vamos a empezar, por lo tanto, ya el debate. Empezamos con la primera de las fases, la fase de introducción. Comienza el equipo a favor, por lo tanto, va a empezar el equipo de la Universidad Pública de Navarra. Tienen 4 minutos para esta introducción y va a empezar Luis Echarte, cuando quiera. Buenas tardes, mi nombre es Luis Echarte y junto a mi equipo, conformado por Adrián Cid, Cristian Artola, Rodrigo Arbizu y Nicolás de Augusto, vamos a defender que la vacuna contra el COVID-19 debe ser obligatoria. Para ello, disculpen, ¿no tienen ustedes mucho calor? Estoy tremendamente acalorado. Supongo que serán los nervios de estar frente a ustedes. Bien, como decía, para defender que la vacuna contra el COVID-19 debe ser obligatoria, vamos a... Disculpen, ¿de verdad no tienen calor? Yo la verdad que me lo quitaría todo. Sin embargo, no puedo, ¿verdad? Hay unas normas que en estas Cortes me impiden desnudarme frente a todos ustedes. Sin embargo, ¿acaso esas normas no atentan contra mí? Me están impidiendo hacer lo que quiero. Pero esas normas protegen un bien aún superior. En este caso, la integridad moral de todos ustedes en caso de que yo me desnudase. ¿Qué tiene que ver esto con las vacunas, con el debate? Bien, es sencillo. Nosotros, como he dicho, vamos a defender que la vacuna contra el COVID-19 debe ser obligatoria. Y no negamos que puede llegar a vulnerarse algún derecho fundamental, alguna norma. Sin embargo, siempre se hará por un bien superior. En este caso, la salud de todos y cada uno de nosotros. Antes de comenzar a enumerar mi línea argumental, hemos creído fundamental definir 3 grandes conceptos. El primero de ellos, espacio. Vacuna, mascarilla, COVID, son términos que conocemos todos. Entonces, ¿por qué remitir este debate a un único país? Nosotros hablaremos en términos globales, hablaremos del mundo entero. El segundo concepto que hemos creído fundamental definir es el tiempo. Nosotros nos centraremos en la más estricta actualidad. Y por último, el tercer concepto que hemos creído esencial definir es obligatoriedad. ¿Qué es algo obligatorio? Para definir este concepto, nos hemos ceñido a la definición que da el catedrático en Derecho Administrativo por la Universidad de Lleida, César Cierco Seira, que lo define como una exigencia impuesta por ley o por una autoridad que tendrá una consecuencia jurídica directa ante su incumplimiento, como bien podría ser una multa. La línea argumental que mi equipo y yo vamos a seguir para defender que la vacuna contra el COVID-19 debe ser obligatoria consta de 3 grandes argumentos. El primer argumento que desarrollará mi compañero Cristian es un argumento de eficacia. A través de datos y evidencias les demostrará que imponer es eficaz y que así conseguiremos que se vacune más gente. El segundo argumento que también desarrollará mi compañero Cristian es un argumento jurídico, en el cual les demostrará a través de instrumentos jurídicos que los derechos fundamentales pueden ver limitado su ejercicio en defensa de bienes superiores, como en caso de la salud de todos nosotros. Y el último argumento que desarrollará mi compañero Rodrigo es un argumento de urgencia. Señores y señoras, estamos en una situación urgente, una situación de necesidad que exige medidas a corto plazo. Con todo esto, estamos firmemente convencidos de que todos dirán sí
a la obligatoriedad de la vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Sería ahora el turno en esta fase de introducción del equipo en contra, las Islas Baleares, y va a hacer esa fase Zoe Sintes, cuando quiera. Libertad, conciencia cierta de andar, de vivir, de ser, sin cosas a las que temer más allá de nuestra puerta. Libertad es respetar al otro ser lo que piensa. Y si hay una conversa tensa, fluir como fluye el mar. Libertad no es oprimir. Engañar es empatía, es alegrarse en la alegría del que sube otro peldaño. Buenos días, mi nombre es Zoe Sintes y hoy tendré el honor y el placer de llevar a cabo el turno de introducción del equipo de la Universitat de les Illes Balears, formado por Fermín Rodríguez, a cargo de los turnos de primera refutación y conclusión, y Marc Gómez, a cargo del segundo turno de refutación. Y ante la pregunta, ¿debería ser obligatoria la vacuna contra la COVID-19? Nosotros les respondemos con un rotundo no, porque pesan más los perjuicios que los beneficios. Y les recuerdo que el tema de este debate no se centra únicamente en un punto del mundo, sino en el mundo entero. Si ha de ser obligatoria, debe serlo para todos. Antes que nada, procederemos a definir algunos de los conceptos que consideramos primordiales para el correcto desarrollo de este debate. Por un lado, deber. Según la Real Academia de la Lengua Española, deber se define como que se debe corresponder a alguien en base a una ley física, natural o positiva. Por otra parte, vacuna. Según la Biblioteca del Centro de Salud de Sanitas, vacuna se define como aquel preparado que ha sido elaborado con la intención de poder generar inmunidad frente a una enfermedad. Y por último, y no el menos importante, COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 es la afección provocada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Ahora, seguidamente, pasaré a contextualizarles el tema de este debate. La peste de Justiniano, la peste negra, la viruela, la gripe asiática, la gripe española, el VIH, aún vigente hoy en día, y la COVID-19. Este es, lamentablemente, un listado de todas las pandemias por las que ha pasado toda la humanidad. Nunca antes se había obligado a nadie a hacer algo. Hasta la misma OMS lo respalda. La obligatoriedad debe ser lo último. ¿Por qué hacerlo? Ahora ya sí, pasaré a presentarles nuestros dos sólidos y contundentes argumentos. En primer lugar, nuestro argumento jurídico. En él hablaremos de que la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 atenta contra el derecho a la libertad, intimidad, integridad física y moral y el derecho a la vida. Y por otra parte, nuestro segundo argumento, el argumento socioeconómico. Tal como les mencionaba al principio, hay países que tienen carencias tanto económicas, materiales o estructurales. Ellas no podrán fácilmente acceder a esa vacuna. Mientras nosotros llevamos una tercera dosis, ellos a lo mejor no tienen ninguna. Y así se van propagando otras cepas. Miren el caso de Delta en India o el caso de Omicron en Sudáfrica. El equipo contrario tendrá varias tareas pendientes. Por un lado, demostrar qué derechos no se están vulnerando al pretender la obligatoriedad y por otro, demostrar que la responsabilidad no debe recaer únicamente en un punto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluida la introducción, pasamos a la primera refutación. La va a hacer el equipo a favor. Como saben, tienen 5 minutos y la va a hacer Cristian Artola.
Cuando nos diga, empezamos el crono. En esta refutación desarrollaré dos de nuestros tres argumentos. Por un lado, un argumento de eficacia y, por otro lado, un argumento jurídico. Comencemos, pues, con nuestro argumento de eficacia. Y es que, para hablar de eficacia, debemos de definir a qué nos referimos con esta palabra. Según la RAE, eficacia es la cualidad de todo aquello que permite conseguir lo que se desea. ¿Y qué desea este equipo? Este equipo desea mejorar los niveles sanitarios y económicos de nuestra sociedad para así mantener controlada esta pandemia. Y para ello, señoras y señores, es necesario elevar las tasas de vacunación. Y es que este equipo cree que la medida más eficaz para elevar estas tasas de vacunación es la obligatoriedad. Por una simple razón. Porque ese 10-20% en todas las sociedades de gente que no se vacuna no es porque tengan convicciones ideológicas muy arraigadas antivacunas, sino que simplemente lo hacen porque no lo ven necesario en su día a día. Y nosotros pensamos que con la obligatoriedad haríamos que sí, que en su rutina diaria todas estas personas viesen que sí, que necesitan esa vacuna para, por ejemplo, evitar una multa económica. Y es que esto no lo decimos nosotros, no es nuestra lógica. Lo demuestra Dolores Albarracín en este artículo publicado en Scientific Reports en el año pasado, experta en las ciencias de la conducta por la Universidad de Pensilvania. Pero es que esto, señoras y señores, no son meras conjeturas en el campo de la psicología, sino que también lo vemos plasmado en la realidad. Tenemos que en Estados Unidos, en el Boletín Oficial de la Casa Blanca se publicó el 24 de noviembre de 2021 que tras la obligatoriedad para los funcionarios federales de vacunarse se alcanzó una tasa de un 96% de vacunación en tan solo 3 meses. Pero es que no solo es Estados Unidos. Vemos que en Francia, tras la implementación del pasaporte COVID en este artículo publicado en la revista Nature Medicine por Jeremy K. Ward, que es investigador en el Instituto Nacional de Salud de Francia, se demostró que el pasaporte COVID tras su implementación hizo que la tasa de vacunación pasase de un 49% a un 85% en 2021, en tan solo 4 meses. Por lo tanto, vemos que tenemos la lógica, la psicología y las evidencias en la realidad de nuestra parte para afirmar que sí, que la obligatoriedad es la medida eficaz para elevar esas tasas de vacunación. Antes de comenzar con nuestro argumento jurídico, adelante con su pregunta. ¿No cree que existen medidas útiles para el aumento de esa tasa mucho menos invasivas que la que proponen? ¿Puede repetirme su pregunta, por favor? ¿No cree que existen medidas útiles para aumentar esa tasa de vacunación mucho menos invasivas de las que proponen? No, nosotros no lo creemos y ahora se lo vamos a demostrar con el argumento jurídico. Y es que para implantar una medida tan importante como es la obligatoriedad, debemos de aplicar el gran principio de proporcionalidad expuesto por Robert Alexy, constitucionalista alemán que en su libro Teoría de los Derechos Fundamentales expuso este principio, a partir del cual fue ampliamente aceptado en las diferentes jurisprudencias constitucionales de países democráticos. Este principio de proporcionalidad se subdivide en 3: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y con el análisis que nosotros les realizaremos a continuación, les demostraremos que se cumplen los 3. Y en su siguiente refutación ustedes tendrán que demostrar que no se cumplen, para entrar en materia en su argumento jurídico que nos presentarán. Por lo tanto, comencemos. Tenemos idoneidad. Idoneidad consiste en ver si la medida que se propone conseguirá el objetivo que se desea. Y es que, señoras y señores, como les hemos demostrado en nuestro argumento de eficacia, sí, las tasas de vacunación aumentan con la obligatoriedad. Por lo tanto, la idoneidad se cumple. Segundo subprincipio, necesidad, que consiste en escoger entre las diferentes alternativas de las que disponemos la menos lesiva.
Y es que este equipo cree que para controlar esta pandemia la vacunación es una medida mucho menos lesiva frente a otras como pueden ser el confinamiento. Por lo tanto, idoneidad, necesidad, cumplidas. En tercer principio, proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en que cuanto mayor es la afectación en un principio, mayor debe ser la satisfacción en otro. Y aquí, señoras y señores, vemos una satisfacción muy grande de la salud colectiva en nuestra sociedad frente a los inconvenientes que nos podría traer la obligatoriedad. Por lo tanto, porque es eficaz, porque jurídicamente es proporcional y, como les demostrará mi compañero Rodrigo, vivimos en un contexto de urgencia y, por lo tanto, necesitamos medidas eficientes, la obligatoriedad debe de imponerse. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, en esta primera refutación corresponde al equipo en contra, que va a hacer la argumentación Fermín Rodríguez. Ninguna cosa impuesta con violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí mismo la debilidad. Paul Valéry, escritor francés. Muy buenos días, mi nombre es Fermín Rodríguez y en esta ocasión realizaré el turno de argumentación del equipo Universidad de las Illes Balears, no sin antes hacer un breve análisis de lo que ha sido la línea del equipo contrario. En su turno de introducción nos dicen que las normas nos protegen y citan la integridad física y moral. Muy bien, nosotros les plantearemos durante nuestro argumento jurídico el problema burocrático que plantea este derecho. Por lo tanto, incluso en su introducción han admitido que existe un conflicto de derechos que nuestra bancada va a dejar evidenciado. A continuación nos hablan de un argumento de eficacia, donde dicen que imponer es eficaz, porque conseguiría que se vacunara más gente. De nuevo, ello plantea un conflicto con derechos fundamentales que serán esgrimidos en el argumento jurídico que les comentaba mi compañera en el turno de introducción. Continuaban con su argumento jurídico, donde nos dicen, instrumentos jurídicos, derechos fundamentales pueden ver limitado su ejercicio en defensa de bienes superiores, como la salud. Pero ¿cuál es el límite de esas limitaciones? ¿Esas limitaciones no tienen un fin? Muy peligroso jugar con nuestros derechos. Nos hablan de proporcionalidad en tres sentidos, en la idoneidad en su objetivo, la necesidad de escoger la medida menos lesiva y la proporcionalidad en sentido estricto, los intereses de los mayores. Menos lesiva el confinamiento, pero ¿dónde está el razonamiento? ¿Por qué es menos lesivo? Ahí se quedan. Y por último terminaban con un argumento de urgencia donde nos dicen que las medidas a corto plazo son necesarias, de nuevo sin dar un fundamento, pues la tasa de vacunación está en su pico histórico, por lo tanto no entenderemos a dónde quieren llegar. Nosotros presentamos un argumento jurídico donde les decimos que se están vulnerando derechos fundamentales de la persona garantizado por la Constitución y también en tratados internacionales. Estamos de acuerdo con su marco. Nos basamos en 4 bloques, en el derecho a la vida, en el derecho a la integridad física y moral, en el derecho a la intimidad y, como no podía ser de otra forma, con el derecho a la integridad física y moral. En el derecho a la vida se centrarán seguramente en la obligación de la Administración de proteger la vida. Muy bien, pero obvian la amplitud del término jurídico vida, que incluye también el derecho a la muerte. Derecho a la muerte reconocido cada vez por más democracias maduras, democracias como la española, la belga, la canadiense o la estadounidense, entre otras. Del derecho a la libertad, les decimos que el predominio del derecho a la libertad personal del artículo 17 debe primar, solo con límite en los derechos colectivos, que si están siendo vulnerados, el equipo contrario tendrá la carga de la prueba de demostrar por qué lo están siendo. Por otro lado, les hablamos del derecho a la integridad física y moral, que nombraban en su introducción. El Tribunal Constitucional, en línea con ustedes, entiende que puede utilizarse fuerza física para implantar este tipo de tratamientos, a menos de que haya consentimiento. Consentimiento que no será necesario si es para salvaguardar el interés social o el orden público, que deberá ser por orden judicial. Y ahí está el problema burocrático que les decía al inicio de la refutación. Terminamos con el derecho a la intimidad personal, donde nos mantenemos en la posición de los magistrados del Tribunal Constitucional que en voto particular entendieron, y reza literal, la asistencia médica no garantiza por sí sola el objetivo de salvar la vida, siendo solo posible que se alargue innecesariamente y vulnerándose así el derecho que nos atañe. Pero al terminar el argumento, su pregunta, compañero.
¿No cree usted que es mejor imponer la vacunación que imponer el confinamiento que ustedes defienden, que hunde la economía y arruina a los países? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. ¿Puede argumentarme usted por qué es mejor imponer un confinamiento que encierra a las personas y hunde la economía antes que la vacunación? Le acabamos de escribir un argumento donde hemos dicho que la vacunación interfiere con 4 derechos fundamentales: derecho a la vida, derecho a la integridad física y moral, derecho a la intimidad. ¿No cree usted que esa inmisión y ese problema con tantísimos derechos es superior a la que plantea el confinamiento? Pero como guinde el argumento jurídico, donde hablamos del artículo 28 de la Ley General de Sanidad. Y es que no se podrán llevar a cabo medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida. Y se ha demostrado que la vacuna conlleva el riesgo de contraer la enfermedad. Pero por si fuera poco, tenemos los 5.000 muertos por vacunación por COVID-19 en Europa, los casos de miocarditis y pericarditis y casos de linfadenopatía. Cerrando, hablaremos de nuestro argumento socioeconómico, donde les hablamos de la incapacidad humana, estructural y económica de los países menos desarrollados para hacer frente al conflicto. En cuanto al gasto, porque supondría un 57% del aumento del gasto, según informa la OMS en datos de 2021. Y en cuanto a la distribución, pues la distribución desigual es evidente. Si miran los países, las zonas de Asia y de África, no cumplen con ese objetivo del 70% de la vacunación. Por lo tanto, el problema sería que los países con más recursos sufrirían el sufrimiento de nuevas cepas. Y así se ocurrió con Delta y también con Omicron en Sudáfrica. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluida esta primera refutación, pasamos a la segunda refutación. Saben que también tienen 5 minutos y comenzaría el turno el equipo a favor. Va a hacer la argumentación Rodrigo Arciuru. Quisiera comenzar mi intervención haciendo referencia a algunos de los argumentos que nos ha traído el equipo contrario. En primer lugar, ha empezado su refutación hablando de violencia, porque la violencia nunca conseguirá el objetivo que se propone y no obtendrá un beneficio duradero. Sin embargo, señoras y señores, esto no tiene nada que ver con lo que propone mi equipo. En ningún momento hemos hablado de usar la violencia, de manera que empiezan argumentando sobre algo que no hemos dicho. En segundo lugar, en su intervención no han tocado ni un solo segundo el argumento de eficacia. Ni lo han nombrado. Han sido incapaces de tumbar que la imposición de la vacuna es mucho más eficaz que cualquier otra medida. Insisto, no han tocado nuestro argumento de eficacia y, por tanto, han aceptado que es válido y que, por tanto, tenemos razón. En segundo lugar, le diré, preguntaban, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está ese límite para afectar derechos? Señoras y señores, se lo hemos dicho también en nuestro argumento, nuestro segundo argumento jurídico. De nuevo, nos preguntaban dónde estaban los límites cuando les hemos dado la respuesta. Un argumento jurídico basado en un magistrado, jurisprudencia internacional, donde se establecen 3 subprincipios que se deben cumplir y que mi compañero Cristian bien ha demostrado que se dan todos. De nuevo, ellos hablaban de un argumento jurídico en relación al nuestro, hablando de un problema burocrático. De nuevo, no han entrado en materia, no han nombrado magistrados, expertos ni jurisprudencia internacional que lo apoye y de nuevo simplemente se dedicaban a decir cómo va a ser, cómo no va a limitar tanto esos derechos, cómo vamos a hacerlo, pero no concretaban, no daban argumentos con suficiente peso, no entraban en nuestro análisis, de manera que compraban, en primer lugar, eficacia y en segundo lugar, nuestro argumento jurídico. Todavía no puedo conceder su pregunta, seguiré refutando. Después le preguntábamos por el confinamiento. Nos decían que el confinamiento, por supuesto, no era una medida adecuada, que directamente la vacunación obligatoria no era ninguna opción porque había otras medidas como el confinamiento por algún motivo. De nuevo, cuando le hemos pedido que nos explique por qué el confinamiento es menos lesivo para la destrucción de la economía y la sociedad, no han dado ninguna evidencia, no han argumentado con suficiente peso. De nuevo, se han limitado a decir, hombre, no. Pero, ¿cómo va a ser mucho peor? De nuevo, no
han entrado en materia. Se limitan a razonamientos lógicos que no tienen ninguna base, ni de evidencias, ni de una lógica lo suficientemente fuerte. De nuevo, insisto, nos han comprado argumento jurídico, argumento de eficacia y nuestra pregunta sobre el confinamiento. A continuación les mostraré una gráfica que evidencia perfectamente la argumentación del equipo contrario. Como pueden ver aquí, vemos una relación entre los países que más consumen leche en el mundo y que más premios Nobel tienen. Como pueden ver, arriba tenemos Suecia, Suiza. Entonces, claramente, si queremos un país lleno de premios Nobel, deberemos beber muchísima leche. Evidentemente, esto no tiene ninguna relación lógica. La misma relación lógica que tiene su argumento de que, como no hay vacunas para todos, que no haya vacunas para nadie. Entonces, señoras y señores, si no hay mascarillas para todos, que no haya mascarillas para nadie. En este debate debemos decidir, con los medios que tenemos, hacer lo máximo que podamos. Es decir, con las vacunas de las que disponemos, vacunar al máximo número de gente posible y de esa manera proteger la vida, de la que tanto hablaba el equipo contrario, y la economía, que por supuesto no han querido tocar en este debate y que es fundamental. Su pregunta. ¿Qué opinión le merece el riesgo de surgimiento de nuevas cepas por las zonas no vacunadas? Muchas gracias. Precisamente, señoras y señores, ese riesgo de nuevas cepas solo hay una manera de frenarlo: imponiendo la vacunación, porque como hemos demostrado es eficaz. Insisto, ustedes no han sido capaces de tumbar la eficacia de nuestra propuesta. De nuevo, nuestra argumentación está demostrando ser más sólida. Y a continuación le expondré nuestro argumento de urgencia. Señoras y señores, vivimos en un contexto de extrema urgencia y en un contexto como este, estarán todos de acuerdo, debemos tomar la decisión más eficiente, que más rápido ponga fin al problema. ¿Y esa medida cuál es, señoras y señores? La imposición de la vacuna. Tal y como muestra este gráfico de la Organización Mundial de la Salud, que también citaba el equipo contrario, vemos como en color oscuro gran parte del mundo tiene más de 10.000 contagiados por cada 100.000 habitantes, demostrada la urgencia sanitaria. Esta gráfica del Statista, en esta columna final, vemos cómo desde el inicio de la pandemia el PIB mundial cayó en un 6,7%, caída la economía que el equipo contrario no quiere nombrar y demostrada la urgencia económica. Señoras y señores, el equipo contrario propone en este contexto de extrema urgencia esperar a convencer a la población. No, señoras y señores, debemos actuar ya, porque como hemos demostrado, jurídicamente es fuerte y es eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, esta segunda refutación le corresponde al equipo en contra. Va a hacer la argumentación Marc Gómez. Muy buenas a todos, mi nombre es Marc Gómez y llegado a este punto del debate corresponde hacer mención a todos y cada uno de los argumentos que nos ha traído el equipo rival para proceder a refutarlos. El compañero rival parecía preocupado porque nuestro argumentador todavía no les había refutado, pero es que tranquilos, yo tendré esa misión. Comenzamos con su argumento de eficacia, al cual mi compañero por cuestiones de tiempo, porque tenía que explicar la línea argumental, no he podido refutarles, pero sin ningún pudor yo se lo voy a refutar. Nos decían en este argumento que, en primer lugar, no niegan la posibilidad de que se pueda vulnerar algún derecho y seguían, de la manera un poco extraña, no hacían ninguna ponderación real en cómo esa eficacia era tan necesaria para violentar esos derechos que nosotros poníamos en conflicto. Además, no nos aportaban ninguna decisión jurídica de democracias y estados de derecho consolidados que cumpla esa efectividad. Y es que aquí está el principal problema de ese argumento. Nos plantean una vía indirecta que ya se ha planteado en Europa y que sigue teniendo todos estos problemas. Es decir, si usted me está planteando en su último argumento que existe esa necesidad tan urgente, ¿cómo es posible que ya aplicando el pasaporte COVID, ese método que usted me ha dado, siga habiendo esos problemas? Es
ciertamente incoherente entre su primer argumento y su tercer argumento, por tanto ya hay esa contradicción. Pero es que vayamos a ejemplos de países consolidados, que tengan un Estado de Derecho y por tanto sí atiendan a derechos fundamentales que impiden la efectividad real para vacunar al 100% de la población, que supongo que es lo que ustedes entienden. Como bien han dicho, en España, al igual que el resto de países en Europa, donde se ha aplicado solo ha sido Grecia mayores de 50 años, Italia 40 años, Austria, que se está suspendiendo, por cierto, en revisión por ese mismo motivo, solo existe la vía indirecta, como nos comenta Juan Gospina. Pero es que además, en España, el ejemplo más práctico que tenemos en la actualidad, tanto la ley de Canarias como la ley de Galicia han tumbado el Tribunal Constitucional esa medida que ustedes nos planteaban. Por tanto, ya vemos cómo los Estados de Derecho, los tribunales constitucionales que deben analizar la ponderación de derechos que ustedes no han mencionado, están en contra de esta proposición. Su pregunta, compañero. ¿Qué creen que deberíamos hacer en países democráticos como Letonia, Estonia y Rumanía, donde la... Primero, le estábamos hablando de que el caso particular me lo debería evidenciar primero, como ustedes nos han pedido evidencias. Los países que han aplicado la vacunación indirecta, como ustedes planteaban, son pocos. Pero es que lo que nosotros venimos a decir es que, como ven, pocos países llegan a altas tasas de vacunación teniendo vías indirectas. La realidad, lo que venimos a explicar, es que con esa vacunación indirecta no llegaremos a las cuotas tan necesarias para cumplir esa efectividad. Por tanto, este argumento ya cae. Además nos han comentado el caso de Francia. Nos dicen, ha aumentado de un 45% a un 80%. Claro, y no nos explican si en ese lapso de tiempo realmente esa decisión personal ha sido tomada por el pasaporte COVID o por una razón de querer vacunarse. Entonces, esa evidencia no queda muy explicada. Pasamos a su argumento jurídico. Nos hablaban de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Y nosotros les planteábamos, primero, ¿qué derechos se están vulnerando? Le hemos explicado los 4 derechos que pone en conflicto la vacuna. Y ustedes solo nos han dicho, es una medida menos lesiva porque también existe el confinamiento, que ustedes nos pedían evidencias de por qué el impacto económico es superior, pero ustedes no nos aportaban ninguna. Entonces, también esa incoherencia. Pero es que vayamos a la proporcionalidad. Ustedes nos plantean que un principio rector del derecho a salud pondere por encima de derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución y en el marco de todos los tratados internacionales, atendiendo a ese contexto internacional que nos planteaban. Por tanto, este argumento no es sólido porque no plantea una realidad material, jurídica, en países que realmente tengan un Estado de Derecho y, por tanto, puedan atender a los derechos fundamentales que consume y concluya en su favor. Vamos a su último argumento, que es un argumento muy interesante. Nos explican la situación de urgencia y ya les he explicado que había una contradicción con su primer argumento, porque la medida que ya nos han planteado, que le he dicho que no era eficaz, ya se ha dado y es que no ha habido ese resultado que ustedes nos plantean. Pero es que además me hace gracia que nos plantean que el Producto Interior Bruto cayó en pandemia, evidentemente, pero no nos aportan a esa evidencia la fecha, que es algo muy interesante a valorar, porque evidentemente el Producto Interior Bruto ahora mismo está en auge. ¿Y por qué está en auge? Porque en ningún momento ustedes han entrado a valorar cuáles son las tasas de vacunaciones en muchos países de nuestro alrededor o en el mundo, y es que pareciere que ustedes no entienden que la vacunación ya se puede dar a pesar de la no obligatoriedad, porque todos estos países solo han aplicado este mecanismo que es ineficaz. Entonces no entendemos este razonamiento y por esta razón caen sus 3 argumentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminada la segunda refutación, pasamos a la última fase, la de conclusión. Saben que tienen 3 minutos para hacerlo. En este caso empieza el equipo contrario, que es la Universidad de les Isles Balears, que va a hacer la argumentación Fermín Rodríguez.
Desde aquí veo un camino que no sé a dónde va y por lo mismo que no lo sé, me gustaría poder andarlo. Y eso ha hecho precisamente el equipo contrario a lo largo de este debate, hacernos caminar un camino que desconocen con el riesgo de llevarnos al fondo del abismo. Muy buenos días, mi nombre sigue siendo Fermín Rodríguez y en esta ocasión realizaré el turno de conclusión del equipo Universidad de las Islas Baleares. No sin antes agradecer por su presencia a nuestros oponentes, al público y al ilustre jurado por estar en este debate. Ambos equipos hemos intentado dar respuesta a una misma pregunta. ¿Debería ser obligatoria la vacunación contra la COVID-19? Sin embargo, el equipo contrario se ha basado en una tesis que hablaban de una protección necesaria para la sociedad. Tesis que chocaba frontalmente con la que aportaba nuestro equipo, y es que presenta más perjuicios que beneficios. El equipo contrario presentaba un primer argumento jurídico, donde nos decían que los derechos fundamentales pueden ver limitado su ejercicio en defensa de bienes superiores, a lo que en el turno de refutación primera le hemos dicho cuáles son el límite de esas limitaciones, sin recibir respuesta alguna. Por lo tanto, estamos de acuerdo o estarán de acuerdo con esas vulneraciones del argumento jurídico que nosotros planteábamos. Por otro lado, presentaban un argumento de eficacia, donde nos dicen, imponer es eficaz porque se consigue que se vacune más gente. Muy bien, en el turno de refutación segunda, mi compañero Marc les decía, contraposición entre eficacia y derechos fundamentales. ¿Dónde queda la ponderación por parte del equipo contrario? Y finalmente nos presentaban un argumento de urgencia, donde simplemente se han limitado a decir que las medidas a corto plazo son necesarias. A lo que en el turno de refutación segunda le hemos pedido un fundamento que no ha llegado en todo el debate. Y en el turno de refutación primera les hemos recordado la tasa de vacunación en pico histórico que estamos ahora mismo. Por lo tanto, quedan en pie nuestros dos sólidos argumentos. Un argumento jurídico, donde les hablamos de la vulneración de derechos fundamentales garantizados por la Constitución y tratados internacionales. Hablábamos del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la integridad física y moral y, como no podía ser de otra forma, del derecho a la intimidad, basándose en el análisis del doctor en Derecho, Mario Rueda. También nos referíamos a ese derecho a la vida como extensión del derecho a la muerte, refiriéndonos en la gráfica a diferentes países que tienen en cuenta esta medida. Por otro lado, cerramos con el artículo 28 de la Ley General de Sanidad, donde decimos que se permite la vacunación obligatoria si el riesgo es mínimo, evidenciado con las 5.000 muertes por vacunación contra la COVID-19, con los casos de linfadenopatía y con los casos de miocarditis y pericarditis. Y cerrábamos con nuestro argumento socioeconómico, donde les hablamos de la incapacidad económica, humana y estructural de los países con menos recursos. Y el conflicto que ello planteaba, incapacidad, donde hemos basado en los datos de la OMS, donde decíamos que necesitaban un 57% más de gasto. Si esos países no podían llegar a esa tasa de vacunación, hemos mostrado la distribución desigual, aparecen nuevas cepas como Delta y Omicron. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabaríamos con la conclusión del equipo a favor, que la va a hacer Nicolás de Augusto. Bueno, no me permitiría yo ni me permitiría a mi equipo comenzar sin agradecer en primer lugar a los anfitriones, la Universidad de Castilla-La Mancha, por la visita que hemos tenido esta mañana y que hemos podido disfrutar yo y todos mis compañeros, y por la sala en este congreso al que nos han traído a hacer esta preciosa final. Hoy a la UNA no se nos presentaba una postura fácil. Defender la obligatoriedad entendemos que es complicado, lo sabemos, pero confiamos en la solidez de nuestra línea. El equipo contrario, mientras tanto, ha decidido centrarse en creer en la negatividad más absoluta, en criticar en vez de proponer. Nosotros no traemos un sistema perfecto, traemos un sistema mejor. Y es lo que hemos dejado de facto, con tres argumentos, de eficacia, jurídico y de urgencia. En primer lugar, eficacia. Dábamos los datos del boletín oficial de la Casa Blanca, cómo la obligatoriedad con la vacunación a sus empleados ha llegado a una tasa del 96%. Dábamos los datos del Ministerio de Salud francés y cómo el pasaporte COVID hizo pasar de un 45% a un 81% en la tasa de vacunados.
En nuestro argumento jurídico, basado en la teoría de los derechos fundamentales del famoso constitucionalista Robert Alexy, que el equipo en contra acepta, ya que no han entrado a desmontarlo utilizando jurisprudencia como tal, hemos demostrado que se cumple el principio de proporcionalidad, porque se le dan la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto para establecer la vacuna obligatoria. Por tanto, la obligatoriedad es proporcional desde el punto de vista jurídico. Mientras tanto, el equipo en contra. Bueno, por suerte mencionar que hoy lo único que ha quedado desnudo en esta sala han sido sus argumentos y no mi compañero Luis. Nos preguntaban que cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a imponer la obligatoriedad. En primer lugar, no hay tiempo físico en este debate para demostrar todas las muchas medidas que podemos llevar a cabo. Aparte, les ofrecíamos el argumento jurídico para demostrar que, en facto, la jurisprudencia nos permite llevarlo a cabo. Y si esto no fuera poco, por otra parte, esto no es un debate de un cómo, es un debate de sí deberíamos, porque todos tendremos claro que debemos acabar con el hambre en el mundo. Pero no tenemos tiempo, en los 45 minutos de debate, ni siquiera los dos equipos juntos, de razonar cómo hacer un tema que la ONU lleva discutiendo más de 20 años. Su primera refutación se basaba en decir que es mejor confinar la economía y hundir el país y a la sanidad antes que vacunar. Por supuesto, sin evidencias. Y la incoherencia de defender el derecho a la vida y que prefieran dejar morir a la gente encerrada en sus casas. Y su segunda refutación, debemos convencer. Bueno, nosotros les hablábamos de convencer. ¿Cómo vamos a convencer cuando las luchas como el racismo o el feminismo se han tardado años en llegar a la igualdad? Y aún a día de hoy se sigue convenciendo a alguien de algo, un concepto tan sencillo. Tenemos una urgencia sanitaria y una urgencia económica. No hay tiempo, señores. Y el equipo contrario lo ha aceptado, al no entrar en este argumento en ningún momento del debate tampoco. Hemos mostrado evidencias, les hemos dado los datos y hemos puesto las cartas sobre la mesa. Ahora es el turno de ustedes, señores del jurado, de decidir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Una vez concluido este turno de debate de los dos equipos, los jueces nos retiramos a deliberar para dar el veredicto. Gracias.